Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre los 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Está con nosotros en el estudio el profesor Néstor Coan. Néstor es argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, autor de más de 25 libros, una referencia indispensable en el pensamiento crítico latinoamericano y un gran conocedor de la obra del Che Guevara. Néstor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Por qué conmemorar los 50 años del Che? ¿Cuál es la importancia de la efeméride? La importancia, me parece a mí, es no enfatizar la muerte, el marxismo, que es la corriente a la que el Che Guevara perteneció toda su vida, no es una filosofía de muerte, no es una filosofía de vida. Entonces, ¿por qué elegir justo el aniversario del asesinato? Me parece que tiene que ver con un contexto mundial donde la extrema derecha está exacerbada, en Estados Unidos, en Argentina, en muchos países, y bueno, el espacio crítico, revolucionario, antiimperialista, anticapitalista, el nombre que se le quiera poner, socialista, comunista, necesita volver a las fuentes. Entonces, fíjate que este año 2017 se conmemoran 150 años de la aparición del Capital de Marx, 100 años de la revolución bolchevique y de que Lenin publicara El Estado y la Revolución. Sobre el que acabas tú de publicar un libro también. 80 años de la muerte de Antonio Gramsci, 50 años del asesinato del Che. Yo creo que se inscribe en ese contexto de recuperar las fuentes del pensamiento de izquierda y no tanto en celebrar la muerte, o sea, no se celebra la muerte, sino se recuerda como parte de una recuperación para el mundo actual, ¿no? Una recuperación significaría que el pensamiento del Che Guevara tiene actualidad. Y ¿La tiene? En mi opinión sí, porque el imperialismo, que fue el que ordenó el asesinato, hay fotografías, está identificado el agente de la CIA, Félix Rodríguez, que era un internacionalista del otro lado, ¿no? Enemigo nuestro, combatió en El Salvador, combatió en varios países, también en Bolivia. Él es un hombre de la CIA, él da la orden de que lo maten. Y bueno, primero el imperialismo apostó a liquidarlo. Le cortaron las manos, su cuerpo lo tiraron desaparecido por ahí, como a tantos miles de desaparecidos. Segunda operación, frivolizarlo, transformarlo en una remera, en un póster. No pudieron. Y entonces, bueno, está en disputa qué significa el Che Guevara. Y me parece que la gente de izquierda que quiere cambiar el mundo, que quiere el socialismo, intenta, se esfuerza por recuperar la actualidad del Che como pensador político, romper ese mito de que el Che es solo un guerrillero heroico, como nos dijeron tantos años nuestros queridos y admirados hermanos cubanos. Sí, fue un guerrillero heroico, pero también fue un pensador de los problemas del socialismo, fue un estudioso de la economía política, fue un estudioso de la teoría del imperialismo. El Che Guevara tiene muchas facetas y la vigencia de él creo que no está en que hay que dejarse la barba y tirar tiros. La vigencia de él es que el eje de su pensamiento es que los revolucionarios tenemos que combinar todas las formas de lucha, desde las insurgentes y clandestinas hasta las institucionales, pasando por los movimientos sociales. Pero esta idea de la insurgencia, perdón, Néstor, ¿no está fuera de moda hoy en América Latina? Los gobiernos progresistas han llegado por medio de elecciones, movilizaciones de masas, si se quiere, pero este proyecto de los 60s, de constituir vanguardias armadas, ¿no quedó ya en el pasado? Sí, pero a mí yo me haría la pregunta, ¿no? O la reformularía tu pregunta. ¿El Che Guevara se reduce a una tesis que es que tenemos que ser 4 gatos locos con barba, buscar una zona selvática, conseguirnos unas armas y empezar a los tiros? ¿Eso es el pensamiento del Che? Si eso fuera cierto, no estaría de moda, es cierto, no estaría vigente, no sería pertinente para las tareas actuales. Pero en mi opinión el guevarismo, no solo el Che, sino el guevarismo como corriente política y cultural latinoamericana, mucho más amplio que eso.
no se reduce a tirar tiros. Los adversarios del Che han querido congelarlo en eso, hasta con una palabrita que se utiliza en la familia de izquierda como insulto: foquismo. Y el inventor del foquismo no es Ernesto Guevara, es Regis Debray, que quiso hacer la popularización del Che Guevara reduciendo, y de la Revolución Cubana, reduciendo el proyecto guevarista a esta caricatura, ¿no? El propio Guevara en vida estuvo en desacuerdo con esa mirada del foquismo. Entonces yo creo que si el guevarismo no es foquismo, no se reduce al grupito armado, aislado del pueblo, en una zona rural. No, el guevarismo es un proyecto político mucho más ambicioso. ¿Qué consistiría en qué elementos tendría, más allá, por ejemplo, de esto que tú señalabas, de la congruencia entre el pensamiento y la acción, o de la ética revolucionaria a toda prueba? ¿Qué otros elementos tendría? En primer lugar, una mirada internacionalista, ¿no? Nosotros, el enemigo nuestro, los grandes capitales, las multinacionales, como lo querramos llamar, imperialismo, operan a nivel mundial. La cadena de valor de cómo se producen las mercancías es mundial. Sin embargo, las resistencias suelen ser locales. Entonces, los poderosos operan a nivel planeta Tierra y los rebeldes operamos en barrios, en aldeas, en una ciudad, a lo sumo un país, separados entre sí. El proyecto del Che nos reclama una resistencia mundial. Entonces, yo creo que esa es una característica del guevarismo, el internacionalismo. El internacionalismo. En segundo lugar, no enojarnos con un presidente en particular. ¿Qué importa si Trump es bruto, salvaje, y Obama aparentaba ser más dialoguista? Acá el problema es el imperialismo. La señora Merkel tendrá mal aliento, no nos interesa, no son individuos. El Che Guevara tenía una mirada del capitalismo como sistema mundial. Yo creo que eso está más vigente que nunca. Internacionalismo, una mirada anticapitalista más allá de los presidentes del momento, digamos, cierta sugerencia. Anticapitalista, a pesar de que lo suyo fueron sobre todo movimientos de liberación nacional. Sí, pero con una perspectiva socialista. Él se diferenciaba de lo que en una época se consideró el marxismo oficial, que, bueno, recibió un nombre, pero tampoco era ese nombre, ¿no? Se lo llamó estalinismo. Se lo redujo a la figura de Stalin. Por lo tanto, muchos ingenuos pensaron, cuando se muere Stalin, se acabó eso. No, no es cierto. Esa concepción de que se para en etapas, hay una etapa democrática, nacional, de liberación nacional, y hay otra etapa diferente, que es la lucha por el socialismo. El Che Guevara se oponía a eso, decía, la revolución es un proceso global que abarca lo nacional, lo democrático, lo socialista y muchas otras resistencias y luchas contra diversas dominaciones. Creo que el movimiento popular actual le agrega a las ideas del Che incluso nuevos reclamos. Entonces sería internacionalismo por un lado, esta visión anticapitalista de la lucha más allá de los personajes que estén en el poder. ¿Qué otros elementos tendría el guevarismo? Creo que un énfasis importante, esto es lo que hace ruido, ¿no? Lo que no todo el mundo se lo termina de digerir. Todo el mundo lo admira, pero esta parte de su componente político no es la más simpática, digamos. Yo creo que él apostaba fuertemente a una izquierda extrainstitucional, o por lo menos, si da una pelea en las instituciones, que tenga siempre gran parte de su libido, de su fuerza, de su energía puesta también por fuera de las instituciones. No reducir la izquierda, como pretendió hacer la socialdemocracia, como pretendió hacer el eurocomunismo, únicamente a la cuestión electoral. Él tenía la idea de que si un movimiento popular pone todas sus fichas únicamente en ganar diputados y senadores, a la larga pierde. Tiene que manejar todos los frentes. Y yo creo que el guevarismo en este punto no te diría que está fuera de agenda y tampoco te diría que es predominante. Estaría en una zona intermedia, porque lo que creo que predomina en la izquierda internacional es una mirada demasiado institucionalista de los cambios, demasiado gradualista. El Che era muy radical y por algo quedó en la historia. Cuando sus adversarios, nadie se acuerda de ellos, pero del Che nos seguimos acordando. Él tenía una apuesta también por un cambio en la subjetividad
no solo el proyecto socialista y comunista revolucionario, no solo tiene que aspirar a cambiar la sociedad, también tiene que aspirar a cambiar las personas. O sea, esta idea del hombre nuevo, ¿tú consideras que sigue siendo actual? Sí, hoy en día diríamos el hombre y la mujer nueva y todas las variedades de género, ¿no? Pero una nueva subjetividad y una batalla cultural, que no es, en ese punto el Che es gramsciano también, a su manera. Él planteaba una entrevista célebre que le hicieron en Argelia, un periódico francés: ¿qué es para usted el comunismo? Y él respondió: para mí el comunismo abarca, digamos, cambios radicales a nivel estructural y económico, pero también cambios en la subjetividad. Y tiene una frase durísima. Dice: únicamente con la socialización no alcanza. Hay que cambiar también a las personas. Si el comunismo es simplemente repartir la riqueza, no me interesa. El comunismo tiene que ser también una nueva moral revolucionaria. Yo creo que con otro lenguaje dijo cosas muy similares a las de Gramsci, donde la batalla contra el capitalismo hay que darla en todos los terrenos: económico, político, cultural, en todos los terrenos, ¿no? Y creo que esa idea de hombre nuevo, se lo llame así o no, la noción de hombre nuevo no la inventa el Che Guevara, él la adopta de Aníbal Ponce, que era un antiguo pensador argentino que él leyó cuando era un Maestro, muchachito, ¿no? que estudió, que falleció en México. Sí, educador, el autor de El educador y la lucha de clases, ¿no? Educación y lucha de clases, y creo que el libro de Aníbal Ponce que más influyó en el Che Guevara es Humanismo burgués, humanismo proletario. Es decir, la revolución socialista tiene que ser humanista. Y de ahí él extrae la noción de hombre nuevo, que pasa a ser famosa a nivel mundial, como si lo hubiera inventado el Che. Pero está planteada ya en Aníbal Ponce y en otros pensadores, ¿no? Hoy está comprobado que él estudió a Aníbal Ponce de muchacho. Una de las cosas que tú has señalado es que como parte de esta operación de desnaturalización del pensamiento del Che está el presentarlo como algo separado de la Revolución Cubana. Sí, una idea muy hollywoodense, ¿no? El héroe aislado, que solo como por sus características casi místicas, digamos, es el símbolo de todo lo opuesto al sistema, pero como un individuo aislado, como un héroe aislado, como pasa en las películas de Hollywood, que viene una civilización extraterrestre y ¿quién nos salva? Un héroe aislado. El Che no es un héroe aislado, siempre fue un hombre de organizaciones políticas, apostó a muchas organizaciones políticas, a veces le fue bien, a veces le fue mal, pero era un hombre que creía que los procesos de cambio son colectivos. Él fue una personalidad muy destacada, es verdad, no fue un simple militante de filas, ¿no? Me lo dice un amigo al que aprovecho a mandarle un saludo si llega a ver este programa, que es el hermano del Che Guevara, Juan Martín Guevara. Él decía, bueno, era, con mucho cariño, ¿no? Dice, era un loco muy especial. Un loco muy especial. ¿Te parece, Néstor, si hacemos una pequeña pausa? No. Y ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con esta plática sobre un loco muy especial. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras conversando con el profesor Néstor Coan. Néstor no es solamente un profesor universitario, él ha dado clases en la Escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra en Brasil, fue maestro en la Escuela de las Madres de la Plaza de Mayo, ha estado comprometido con los movimientos populares en prácticamente todo el continente. Néstor, tú eres autor de un libro que reflexiona sobre los cuadernos del Che en Bolivia. Y ahí planteas una serie de ideas, digamos, a contracorriente, ¿no? A contramano le llamas tú en otro libro que recupera reseñas de libros, críticas, etcétera, etcétera, al pensamiento crítico latinoamericano. Pero ¿cómo nos explicarías lo central de estos cuadernos? Bueno, te agradezco la pregunta porque siempre se conoció el diario del Che en Bolivia, creyendo que solamente en su mochila había un cuaderno que se lo queda el ejército boliviano. El ministro del Interior de Bolivia
lo roba, entre comillas, en realidad se lo roba a los ladrones, ¿no? Lo expropia, lo copia, lo envía a Chile, a la revista Punto Final. Manuel Cabieses, director de Punto Final, amigo de la Revolución Cubana, se lo envía a Fidel Castro. Fidel Castro dice, esto lo tiene la CIA, lo van a tergiversar, publiquémoslo ya. Saca creo que 1 millón de ejemplares. Sale también en Francia con François Maspero, en Italia con Feltrinelli. Ahí todo el mundo lo conoce y se puede conseguir en cualquier kiosco de América Latina, el diario del Che en Bolivia. Y hasta ahora creíamos que era lo único que había en esa mochila. Resulta que había toda otra cantidad de cuadernos que se lo quedó como botín de guerra al ejército y que se publicaron hace muy poco tiempo, donde aparece no un Che hablando de la campaña militar, sino aparece un Che lector de Lukács, un gran pensador marxista húngaro, conciencia de clase, que digamos, hacía un marxismo hegeliano, según algunos el pensador marxista más importante del siglo XX. Estudia a Ray Mills, un sociólogo crítico estadounidense que lo visitó en Cuba tanto a él como a Fidel Castro. Autor de un libro clásico, el de Escucha Yankee. Escucha Yankee, que se publicaron, fue un bestseller al estilo de los de García Márquez, ¿no? Y hace poco se publicaron las cartas de Ray Mills con su familia, donde le dice al padre y a la madre, no crean nada de la prensa norteamericana de lo que dicen sobre Fidel y sobre el Che y sobre Cuba. Además, el primero en apuntar el concepto de colonialismo interno que después desarrollarían González Casanova, Stavenhagen, etcétera, etcétera. Pero él es el primero que lo anuncia. Pero bueno, él entonces... Él tenía el libro de los marxistas. Exacto. Ernesto Guevara se lleva a Bolivia los marxistas de Ray Mills. Te termino esto de las cartas de Ray Mills. Siempre se habla de la libertad académica que hay en Estados Unidos, pero nunca se cuenta, y en estas cartas lo descubrimos, que Ray Mills dormía con una pistola al lado de su cama porque el FBI lo perseguía y lo amenazaban de muerte por su defensa de la Revolución Cubana. Así que la supuesta libertad académica hay que tomarla entre comillas. Leyó a Ray Mills, a Lukács, se puso a leer los 2 tomos muy gordos de Historia de la Revolución Rusa de León Trotsky, una edición argentina ilustrada por un pintor que por lo menos en Argentina es muy conocido, muralista también, al estilo Diego Rivera y Siqueiros, que se llamaba Ricardo Carpani. Leyó los 2 tomos de Trotsky sobre la revolución bolchevique, hizo su balance sobre Trotsky, estudió filósofos y profesores soviéticos, hizo un análisis crítico de los soviéticos, y creo que ese libro es el punto de llegada. Bueno, y estudió a un pensador boliviano que no lo conoce nadie, Jorge Obando, de una edición perdida, que no sé cómo la consiguió, sobre el problema indígena y de las nacionalidades en Bolivia. Fíjate si tiene vigencia esta reflexión, ¿no? Con todo lo que se habla hoy en Bolivia y en Chiapas. En pleno de descolonización y la decolonialidad del saber y la emergencia de los pueblos originarios. El marxismo del Che ya en aquella época estaba interesado en eso. Entonces, ¿cómo no va a tener vigencia? Bueno, esos cuadernos creo que son el punto de llegada de toda una reflexión crítica que él venía haciendo, que recién hace 10 años que la conocemos. No le vamos a echar la culpa a la generación del 70 y el 80 porque era inédito eso estaba desconocido. La imagen que todos los jóvenes tomaban del Che era el Che heroico, guerrillero, combatiente, que lo fue, militante comunista, revolucionario. Indudablemente fue eso el Che Guevara, por lo menos para nosotros. Pero además de eso fue un pensador. Y él vio ya en 1965 que la Unión Soviética iba a regresar al capitalismo. ¿Dónde lo escribió? En los apuntes críticos al Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que es otro libro gordo así, también desconocido, publicado hace 11 años, en el año 2006, donde el Che Guevara expresa ahí todo su conocimiento del Capital de Marx, y a partir de un análisis teórico y empírico llega a la conclusión que la Unión Soviética es inviable, que ese modelo va a fracasar. Él no le cree a las estadísticas económicas y dice, bueno, ¿qué hacemos si esto se vuelve para atrás? Y bueno, la historia lamentablemente le dio la razón. Lo que nos remite también a los famosos debates que él participa en Cuba
sobre la teoría de la planificación, Exacto, y el valor, mercado, ¿no? ¿no? Debate que sostuvo con Charles Bettelheim, y, ¿no? Ahí estaba ya también en germen, digamos, por lo Sí. menos parte de ese pensamiento, ¿no? Debates, esos debates del año 63, 64, donde está Charles Bettelheim, Ernest Mandel y un montón de cubanos, argentinos y de todos los países participaron. Todos publicaron. Había trotskistas, maoístas, estalinistas, guevaristas, nadie fue preso, a nadie le pegaron y se publicó y se debatió libremente. Yo creo que ese hecho mismo de que haya un debate abierto en la izquierda ya es positivo. Ese debate que se resumía en la siguiente pregunta: tomamos el poder, bueno, ¿y ahora cómo construimos una nueva sociedad? Y no todos estaban de acuerdo, algunos apostaban al mercado, otros decían vamos por la planificación. Era un viejo debate de los bolcheviques en la década del 20, que se plantearon el mismo debate, donde participó Preobrazhensky, Bukharin, Lenin y otros clásicos del marxismo, Rubin. Y es un debate actual del siglo XXI, que se lo plantea la revolución bolivariana en Venezuela, cómo organizar el planteo de Chávez. Vamos hacia el socialismo del siglo XXI. Pregunta: ¿y cómo vamos al socialismo del siglo XXI? ¿Con la planificación a partir de PDVSA, con las cooperativas, con las comunas, combinando estas formas? Es un debate que se plantea en Cuba hoy en día. En Cuba hay a partir de los lineamientos del 2008, hay un cambio de orientación donde el mercado se mira con mayor simpatía. Entonces también se está planteando en Cuba esta discusión. Y se plantea en China, que yo estoy participando en un seminario que es el gran enigma de qué va a pasar con China. ¿Es comunista o no es comunista China? Tiene la banderita roja, pero ¿eso la hace comunista? Si ahí el mercado y las multinacionales trabajan libremente y generan plusvalor y ganancias extraordinarias. Es un debate actual del siglo XXI, cómo construir una alternativa al capitalismo. Bueno, el Che se lo venía planteando y estudiando muy seriamente El Capital de Marx y toda una bibliografía, Paul Suissi, Paul Baran, Leo Uberman, Oscar Lange de Polonia, Kalecki y un montón de clásicos que no vamos a aburrir al público, pero que el Che Guevara se lo tomó en serio, ¿no? A mí me lo contó un compañero, Orlando Borrego, tanto en una entrevista escrita como filmada, mucho más artesanal que esta, que estudiaba el Che Guevara, que estudiaba en su grupo de estudios del Ministerio de Industria, y estudiaba los clásicos del pensamiento mundial. Néstor, hay en la izquierda mundial, pero sobre todo latinoamericana, esta idea de que hubo una enorme fractura entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. ¿Tú sostendrías esa hipótesis? Eso me parece que, creo yo, que está saldado, ¿no? Es una pregunta que aparece siempre, y está perfecto que la hagas, porque el imperialismo apostó siempre a eso. Y fue cambiando quién era el bueno y el malo en los roles. Porque hasta durante cierta época el bueno era el Che Guevara, porque se había ido del poder a participar de otros procesos revolucionarios, y el malo era Fidel Castro, que se quedó en Cuba enfrentando al imperio. Ahora cambiaron los roles. Entonces ahora Fidel, que se acaba de fallecer hace muy poquito tiempo y le podríamos dedicar este programa, ¿no? Por en supuesto. Su homenaje, como a tantos otros revolucionarios y revolucionarias. Fidel aparece en su vejez, vestido ya de civil, no de uniforme militar, ya no convocando a la lucha armada. El imperio lo transforma en una persona razonable y buena. En cambio, el Che Guevara es un loco absoluto que quiere hacer guerrillas y combatir a la policía y al ejército. Es el malo. Van cambiando los roles. Yo creo que entre ellos había una amistad muy profunda. La carta de despedida del Che, hay documentos, le dice frases. El Che Guevara tenía, creo yo, como dirían algunos psicoanalistas amigos míos, vos sabés que en Argentina el psicoanálisis es digamos, muy difundido. Y es casi un pleonasmo, ¿verdad? Un neurótico obsesivo y que tenía un culto a la verdad. Él no podía mentir, pero a un grado enfermizo. Lo meten preso en México y le dice a los policías: sí, soy comunista. Salen todos y él se queda preso. Y Fidel le dice: pero ¿por qué le dijiste que eras comunista? Porque es la verdad. Él era un cultor de la verdad. Y en su carta de despedida a Fidel no le iba a mentir.
y le dice, si a mí me toca morir en algún lugar por ahí, en alguna lucha revolucionaria, mi último pensamiento va a ser para vos. Y todo lo que aprendí de vos y te admiro. Un neurótico obsesivo, cultor, digamos, que hace el culto de la verdad a muerte. Por eso se enfrentó a la Unión Soviética, cuando era difícil enfrentarse a la Unión Soviética. No le iba a escribir eso a Fidel si estaba enemistado. Y ya se lo escribió fuera de Cuba. Y además hay fotografías que prueban que él vuelve a Cuba, se disfraza, se hace llamar Mena y otros nombres, se corta el pelo, le ponen creo que una mandíbula más grande, no sé qué transformaciones estéticas le hacen para que la CIA no lo identifique. Y le muestra al Che Guevara el pasaporte clandestino, el Che Guevara se lo muestra a Fidel, y hay una foto que hoy vemos de Fidel y el Che preparándose ya disfrazado para entrar clandestinamente en Bolivia como dos amigos. Entonces, si hay ruptura, no se hubieran sacado esa foto, no le hubiera mandado la carta. Y la propia familia del Che Guevara te lo dice. Tanto la familia cubana como la que vive en Argentina, es el día de hoy que te siguen diciendo, podían tener discusiones, no pensaban 100% igual, y está perfecto, si no hay ningún pecado pensar diferente, pero dentro del mismo proyecto comunista. Yo creo que nunca hubo una ruptura entre ellos. Néstor, ya tenemos la guillotina del tiempo sobre nuestros cuellos. Sí o no, te pregunto, ¿es entonces el Che un pensador para el siglo XXI? Sí, totalmente. Es un pensador, es un referente y creo que es un ejemplo para las nuevas generaciones y para las nuevas rebeldías. No para la nostalgia, porque nuestro enemigo acá es la nostalgia. El derramar un lagrimón por algo que se murió. No, no, no. Cero nostalgia. El Che Guevara está vivo y por eso muchas rebeliones actuales aparecen. Néstor, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras, y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.